Saludos hermanos, buenas noches. Hoy para terminar nuestra clase de historia eclesiástica, Historia de la Iglesia 2, y vamos a hacer un poco corta la clase, resumida. Yo entiendo todos los problemas y los inconvenientes que hemos tenido relacionado a el suministro de energía eléctrica, ¿no? Y lógicamente, pues también el Internet con el que funcionan nuestros equipos. Hoy día quiero, para finalizar, hablarles un poquito acerca de los protestantes en América Latina. Se habla o se dice que los pioneros protestantes, los primeros protestantes que llegaron a América Latina, fueron algunos personajes, es decir, llegaron primero solo personas, no organizaciones o denominaciones o misiones, sino más bien llegaron personas individuales, empezaron a llegar a América Latina para hacer la evangelización. Se habla de don Diego Thompson, entre los católicos, y Allen Gardiner, entre unas tribus. La importancia de estos cristianos radica en que ellos abrieron el campo misionero en América Latina, aquí en América Hispana, ¿no? Eh, el primero con la Biblia. Él trajo la Biblia a América Latina. Y el segundo, inspirado con su muerte a pesar de las labores misioneras con uno de los indios en, en la completa barbarie. Así que vamos a hablar, para empezar, de don Diego Thompson. Yo les decía que no lo he encontrado. Hay un video que hizo Sociedades Bíblicas ah, por la llegada de la Biblia acá a América Latina, ¿no? Don Diego Thompson dicen que llegó a Buenos Aires por el año de 1818 en representación de sociedades bíblicas británicas. Y de las sociedades bíblicas, no solamente que él trajo la Biblia, sino que también él estaba proponiendo una educación para los niños, para una metodología de enseñanza que se conoce como la educación lancasteriana. De esta manera, don Diego Thompson fundó muchas escuelas en Buenos Aires y también en Uruguay. Hizo también en Uruguay una escuela normal. Y por sus labores, don Thompson recibió el honor como un ciudadano honorario de Argentina. Es decir, el gobierno le otorgó a este ciudadano, que realmente era un coportor, lo volvió ciudadano argentino. Diego Thompson empleó como el texto para sus escuelas, para que los niños aprendan a leer, la Biblia. Y fue de esta manera como propagó la lectura bíblica entre los argentinos. Después fue invitado por O. Inger a Chile, donde los resultados no fueron tan halagadores como en Argentina. San Martín le invitó a Perú en el año 1822, donde
le arreglaron un convento y los sacerdotes le ayudaron a la distribución de las Biblias. Don Diego Thompson siguió su viaje. Recuerden que había llegado al sur de América, iba subiendo, ¿no? Y también pasó por el Ecuador y siguió avanzando y llegó a Colombia. En Bogotá realizó las primeras sociedades bíblicas en América Latina, que fue constituida por las altas autoridades del gobierno y algunas del clero. Pero pronto llegaron órdenes del Vaticano para que se disolviera todo lo que se había logrado. Entonces continuó su viaje hasta llegar a Centroamérica, como siempre desempeñando su doble función, ¿no? La de entregar Biblias, ser un coportor, pero también al mismo tiempo a la misión educativa con su método lancasteriano, que era el que él usaba. Entonces la labor de Thompson sirvió como un desafío, primero para las sociedades bíblicas, que desde aquellos entonces ah, vienen desempeñando una labor muy fructífera en América Hispana. Es decir, que él fue el pionero en traer Biblias y que la gente y promovió la lectura bíblica, leyó la Biblia por medio de las escuelas que él mismo ayudaba a plantar. El segundo personaje es don Allen Francis Gardiner. Gardiner fue un especial inglés que también sintió un profundo deseo de abrir campos misioneros en la tierra en la tierra de fuego, que está situada en la parte más meridional de América del Sur, es decir, bien al sur, ¿no? Su primer intento lo hizo en el año 1848, pero los resultados no fueron tan permanentes. En Jay, septiembre de, Jackson, mil- de 1849, yo, yo. Leonardo, tienes abierto el micrófono. En septiembre de 1849, él salió con otra expedición compuesta de 8 hombres muy optimistas y con una fe muy grande, ah, y no fueron, bueno, y ellos salieron para no regresar. Es decir, sabían que en esta misión que habían tomado, lo más probable era que tenían que ofrendar sus vidas. Y ofrendaron sus vidas legítimamente, llegando pues a la gloria de la presencia del Señor. Fue un viaje sin retorno. Arnoldo Canclini, en su libro Hasta lo último de la tierra, nos narra los últimos momentos de Gardiner y de sus compañeros, con detalles muy valiosos y conmovedores. El historiador católico Camilo Zimbelli, en su libro El mundo protestante, misiones, refiriéndose a la muerte de estos misioneros, dice lo siguiente. Leo textualmente cómo lo describe este historiador. Dice así: ¿quién está frente a la muerte y muerte terrible, de hombre y de frío? No escribe tales cosas, sino está de buena fe, si no tiene una conciencia tranquila de haber aprendido una obra por amor a Dios. Frases
del historiador y era católico. Bueno, la partida que llevaban los alimentos llegó 20 días después de haber muerto de hambre este hombre. Por los datos que dejaron estos valientes hombres de Dios, Gardiner murió en 1851. Y este hecho conmovió a toda Gran Bretaña, sembrando un gran desafío para otros hombres que quisieran venir a las misiones. Resumamos, tenemos dos hombres pioneros, Diego Thompson y Allen Gardiner. Diego Thompson, que llegó a América Hispana con la doble misión, educativa y misionera, y vino representando a sociedades bíblicas, a la sociedad bíblica y también a la educativa lancasteriana. Y viajó desde América del Sur, empezó subiendo desde Argentina hasta llegar a Centroamérica. Resumamos de Allen Gardiner. Allen Gardiner inició su labor misionera en Tierra de Fuego y luego se unió con 7 compañeros. Todos ofrendaron sus vidas, muriendo de hambre y de frío por estar en un lugar donde no tenían ni alimento ni cómo recubrirse. Y la ayuda le llegó varios días muy tarde. Hasta ahí hombres pioneros, o sea, personas que llegaron individuales y personales. Luego de esto, tenemos que hablar que ya ellos fueron los que abrieron el campo, pero luego ya empezaron a querer también venir a América Latina las misiones. Y las misiones protestantes empiezan a llegar a América Hispana. Y entonces, para esto hay que ver la situación económica que tenía América, los congresos misioneros mundiales, las convenciones misioneras latinoamericanas, la labor misionera y los grandes misioneros de la época. Así que empecemos. ¿Cómo estaba la situación económica aquí en América Hispana? América Hispana, como ya nosotros hemos visto, sirvió de mucha ayuda al capitalismo europeo. Inglaterra invirtió grandes capitales en los países latinoamericanos, especialmente en Argentina, donde las compañías inglesas empezaron a hacer ferrocarriles, grandes frigoríficos, establecieron sucursales de bancos como Citibank y se establecieron en las principales ciudades de Latinoamérica. Entonces Europa mantuvo la supremacía en el mundo hasta más o menos a principios del siglo XX. Pero desde la segunda década comenzó una decadencia. Entonces, Estados Unidos fue el que comenzó a crecer un poco, a tener hegemonía en el mundo. Pero América Hispana siguió en su neocolonialismo. Dicen que el historiador protestante Rayford, en pocas palabras, describe la situación que está muy triste de América Hispana. Dice así, les leo. Hoy se puede decir en todas las regiones del mundo, los intereses comerciales financieros están dominados por extranjeros como en América Latina. Las minas, las industrias, las casas importadoras y exportadoras, los ferrocarriles, la luz, la fuerza motriz, los bancos, casi todo está en manos de los extranjeros. A veces es tal el poder de algunas compañías extranjeras que para proteger sus propios intereses ejercen presión aún sobre los gobiernos, interviniendo a menudo en sus asuntos nacionales en determinadas situaciones de los intereses del país, dejando como único beneficio de las actividades del empleo solamente, dice el historiador, el trabajo nativo de los derechos de las exportaciones. Entonces, en los últimos años, algunos países latinoamericanos han tratado de solucionar estos problemas
de injusticia. En segundo lugar, los congresos misioneros mundiales. El primer congreso misionero protestante se realizó en Edimburgo 1910. Los temas que giraron en este congreso mundial fue los pueblos que todavía no son cristianos, la relación entre las misiones ante los gobiernos y las misiones entre sí. Pero no se trató nada sobre la evangelización de países que ya eran católicos, por lo que no se trató el tema de América Hispana, que quedó excluida como un campo misionero. En este congreso se nombró un comité de continuación que se le llamó Concilio Internacional de las Misiones y se encargó de la elaboración de los estatutos para futuros congresos que se realizarían. Después de algunos años de silencio, el Concilio Internacional de las Misiones organizó un segundo Congreso Mundial, 1928. En esta ocasión, se consideró que las misiones, ante todos los problemas socioeconómicos, o sea, frente al racismo, a la industria y las situaciones agrarias, en este Congreso se reconoció, ahora sí, a América Latina, que debería de ser un campo misionero. Y estuvo presente una delegación latinoamericana en el Congreso. Tercer Congreso Internacional de las Misiones. Este se efectuó en Tambaras, cerca de Madras, en la India, en el año 1938. Los temas centrales fueron eclesiológicos, o sea, que hablaban acerca de la vida de iglesia. Y luego, pues, cómo la iglesia y su testimonio y su papel frente a los problemas fisiológicos como el racionalismo y modernismo. En esta ocasión, las noticias de algunas labores misioneras en América Latina sorprendieron a los congresistas. Estuvieron presentes 7 delegaciones latinoamericanas en el Congreso de Jerusalén, pero en esta ocasión asistieron 24 representantes. Así que, recapitulando, los congresos misioneros fueron 3. 1910 el de Edimburgo, en América Hispana no fue considerado como campo misionero. El segundo congreso efectuó en Jerusalén en 1928 y en esta ocasión ya se reconoció a América Latina como un campo misionero. Y el tercer congreso, que se inauguró en Tabara, cerca de Madras, por la India, en 1938, con informes ya de labores misioneras realizadas en América que sorprendió a los congresistas. Un tercer punto. Las convenciones misioneras latinoamericanas, ya no mundiales. Estas son convenciones misioneras latinoamericanas. Así como los congresos misioneros que habían habido, que desafiaron a las misiones, también hubieron convenciones misioneras latinoamericanas que se hicieron en las iglesias acá, en América Latina. La primera convención misionera se realizó en Panamá, 1916, donde se creó un comité de cooperación en América Latina. Y en otro congreso, Montevideo, otro en La Habana, en el año 1925 y 1929, respectivamente, se notó ahora ya un desarrollo de las iglesias protestantes y con mayor desafío para la obra misionera.
La obra misionera había comenzado a desarrollarse en esta segunda década del siglo XX. La labor misionera. La labor misionera en América hispana participaron misioneros antiguos como misioneros metodistas, misioneros anglicanos, misioneros presbiterianos, misioneros bautistas, juntamente con ellos, lógicamente, sociedades bíblicas. Entre los grupos nuevos estaba la Alianza Cristiana y Misionera y la Unión Misionera y la Misión Centroamericana. La evangelización se comenzó a realizar con los de habla indígena y luego con los de habla hispana. Es decir, que hubo una labor entre los indígenas, que ha sido muy compleja, tanto para civilizarlos, porque cuando entraron a los pueblos indígenas, habían pueblos indígenas que todavía no estaban civilizados y hubo que hacer la doble tarea, ¿no? Para que ellos pudieran olvidar sus dioses y sus hechicerías que estaban tan arraigadas a la cultura. En muchos casos, los misioneros tuvieron que aprender el lenguaje de ellos y crearles una gramática para poderles enseñar a leer. Es decir, que cuando se llegó a los países de acá, de América Latina, trabajando entre el pueblo indígena, fue un trabajo bastante fuerte, más que todo el aprender esas lenguas, ¿no? Y la Biblia se comienza a escribir en dichas lenguas. Lógicamente, primero solo pequeñas porciones de algunos evangelios y luego a lo mejor algún evangelio completo. Luego, pues con mucho trabajo y a través de los años, se escribió el Nuevo Testamento en los idiomas de los pueblos precolombinos de América Latina. Yo quisiera, ah, para terminar esta noche, leerles ah, leer algo que la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana escribió. Es algo pequeñito, es menos de una página, pero solo como para dejar algo acerca de Ecuador. Les leo este documento. Dice así: durante la época de la independencia e inicios de la República del Ecuador, copoltores como don Diego Thompson llegó al Ecuador para distribuir la Biblia. El 7 de julio, esto deberíamos nosotros tenerlo muy presente, 7 de julio, o sea, ya saben lo que pasa todos los 7 de julio, ¿cierto? El 7 de julio de 1896, una fecha que deberíamos de recordar, 7 de julio de 1896, tres misioneros de la Unión Misionera Evangélica, UME, Jorge Fisher, J.A. Strain y F.W. Farnold, oficialmente llegaron a Guayaquil para compartir el Evangelio de la salvación de Cristo a los ecuatorianos. Estos misioneros, para venir a Ecuador, no viajaron con sus familias porque los recursos económicos con los que constaban eran muy escasos al llegar aquí al país. El Ecuador, a pesar del triunfo de la revolución liberal comandada por el general Eloy Alfaro, representaba peligros para el ingreso de misioneros protestantes, por varias razones, como había una fuerte oposición del clero católico
Ya alguien me preguntó hace unos días qué era clero, ¿no? Clero es el nombre del grupo sacerdotal de la Iglesia Católica. Y ellos se oponían el ingreso de la propagación de una nueva religión, como ellos le llamaron, y también porque había en el Ecuador la victoria establecida por la Revolución Liberal, que todavía no estaba muy consolidada. La libertad que ahora gozamos de predicar el Evangelio es el fruto de hombres y mujeres, misioneros extranjeros y también nacionales, que sembraron con lágrimas y sufrimiento la gloriosa semilla del Evangelio en el Ecuador. Es necesario que pastores y líderes del Ecuador enseñemos a las iglesias que pastoreamos la historia del avance del Evangelio, para que podamos rendir homenaje a estos hermanos en Cristo que arriesgaron sus vidas por compartir el Evangelio. Habiendo transcurrido 125 años en esa época, ya ahora son 128, del ingreso del Evangelio al país, tenemos que lamentar que la unidad por la que Cristo oró de Juan 17, 20 al 21, aún no ha sido posible. La confraternidad evangélica fue fundada en 1964 en el campamento Los Cerros de la provincia de Manabí. Y en sus estatutos claramente manifiesta que representa a los evangélicos ante las autoridades del país. Lamentablemente, varias iglesias y denominaciones no se adhieren a esta representatividad. Los evangélicos ecuatorianos estamos en deudas con mujeres, con niños, con niñas, adolescentes, porque no se reconocen la importancia de su presencia y de su ministerio en nuestras iglesias. La participación política de los evangélicos en varias instancias de poder ha dejado mucho que desear. Es decir, no han sido tan buenas las participaciones de los políticos en América Latina, especialmente en Ecuador. La iglesia evangélica durante la pandemia en diversas formas ha servido a la comunidad sin dejar de llamar a la gente a un encuentro personal con Cristo. En esta crisis, varias iglesias se han cerrado esperando que al terminar esta pandemia tengamos muchas iglesias nuevas. Los ciudadanos evangélicos continuamos esforzándonos para construir y alcanzar un Ecuador digno, justo, solidario, democrático, en la que se practique y se represente los derechos humanos y las libertades. Y por supuesto, nos mantendremos firmes y fieles en el cumplimiento del mandato bíblico de proclamar el Evangelio y llevar esperanzas en el Señor Jesucristo a todos los rincones del país, ya que solo Jesucristo puede hacer mujeres y hombres nuevos para una patria nueva. Confraternidad Evangélica del Ecuador. Bueno, este era un escrito que está publicado inclusive está publicado en el internet. Se puede buscar como 125 años de presencia formal de los evangélicos en el Ecuador. Eso fue cuando se cumplieron los 125 años de la entrada del evangelio, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, si a alguien le gustaría profundizar un poco más en la historia del protestantismo en Ecuador. Hay por ahí algunos libros que se han escrito que
se podrían usar, ¿no? Por ejemplo, hay uno que es para el pueblo indígena, se llama, me parece que se llama Un Nuevo Cántico en los Andes, y hay uno que escribió el pastor Padilla, eh, creo que también es de historia del protestantismo, no me recuerdo el nombre porque es medio raro. Ah, pero entiendo que hace unos años volvieron a sacar una publicación porque el pastor Padilla ya falleció, ya murió hace algunos años, y su hija elaboró un nuevo libro eh, de, de este material. Así que es un libro bien gruesito, así bien grueso, de varios cientos de páginas, pero es lo más completo que hay para la historia del protestantismo en Ecuador. No sé si hay alguna pregunta de mi parte, pues yo creo que hasta aquí llegaríamos. Hemos estudiado un poco la historia precolombina, luego hemos hablado acerca de cómo fue la llegada de los españoles y qué es lo que hicieron, cómo llegó el cristianismo católico a América Latina y un poquito acerca de cómo fue que nos llegó o cómo entró el Evangelio hasta América Latina y Ecuador. Si hay alguna pregunta, aunque solo estamos, creo, tres, ¿no? Hay tres estudiantes hoy. Pastor, una pregunta. Los tres misioneros que ingresaron aquí al Ecuador, ellos fallecieron aquí en Ecuador, ¿verdad? Esos no son, los tres que yo mencioné, por si acaso no son los que murieron en el Curaray, en ese, cuando los Aucas los mataron, ¿no? Estos son los tres primeros misioneros evangélicos en llegar a Ecuador. Jorge Fisher, que entiendo yo, si mi memoria no es infiel, él está enterrado en Ecuador, no quiso que llevaran su cuerpo a Estados Unidos, ¿no? Él se quedó aquí, su cuerpo quedó aquí, enterrado en Guayaquil. Inclusive para la celebración de cuando se hicieron los 100 años de la entrada, y creo que ahora los 125, creo que hicieron un acto conmemorativo en el cementerio de Guayaquil, donde está enterrado el Fisher. Fueron ahí a hacer una ofrenda floral y agradecer a Dios por la vida de este misionero. Ajá. Sí, los que murieron en la selva son otros. También había de la Unión Misionera uno ahí. Amén. Muy bien. Entonces, ah, espero que todos ustedes puedan hacer su lectura. Estamos hoy día a 30, ¿no? 30 de octubre. ¿Qué les parece si ah, nos tomamos hasta el día 9 de noviembre para que me entreguen el informe de 50 páginas de lectura del libro? Ya les expliqué cómo tenían que entregar el informe. No es un resumen, sino un párrafo que me indique de qué página leyeron y que me digan qué aprendieron de esa lectura, como parte de su nota para la materia de historia. Yo sé que como no todos pueden conectarse, a, me gustaría que los hermanos que vean este video en la grabación, también en el informe me indiquen que han visto todas las clases completas, sea de manera en presencial, en el sentido de haber estado en el Zoom o la clase grabada. Eso es parte de los requisitos para la nota de la materia, haber visto
a todas las clases que se han dado. El hecho de que no pudieron hacerlo durante el momento por ausencia de energía eléctrica o porque no tenían internet, pero creo que es deber de todos los alumnos ver todas las clases. Entonces, indíquenle a sus compañeros eso, que es necesario que todos puedan ver las clases, ¿no? Todas las clases que se han dado. Pastor, o sea, ¿sería para todo o solo lo que no han podido ver? Claro, para los que no han podido conectarse es obligación, para los que ya estuvieron no, no es necesario. Creo que Leonardo ha estado en todas, ¿no? Amén. Muy bien. Amén. Listo, mis hermanos. Entonces, aquí nos vamos a detener y con esto concluimos la materia de Historia Eclesiástica 2, que fue la historia del protestantismo y del cristianismo en América Latina. De mi parte, muchas gracias. Espero sus reportes para poder asentar la nota en la administración del seminario. Que Dios los bendiga. Amén. Bendiciones.